Damas y caballeros, bienvenidos a todos. En esta segunda lección de curso básico de italiano para principiantes, vamos a analizar y aprender juntos las reglas generales de los sustantivos. En italiano encontramos dos reglas principales para los sustantivos. Esto indica que hay también algunas otras reglas que son la excepción a estas dos reglas generales. Pero vamos poco a poco. Con respecto de las dos reglas generales, aquellas que, por lo tanto, la gran mayoría de las veces son usadas, indican lo siguiente. La primera nos dice que los sustantivos normalmente terminan en, cuando son singulares, o bien a, cuando son sustantivos masculinos y femeninos, respectivamente. Y para el plural, en cambio, se sustituiría la última letra, o sea, su terminación, de o a i para el sustantivo masculino y de a e para el sustantivo femenino. El sustantivo, antes de seguir, indica todo aquello que es algo, todo aquello que existe en sí mismo, o dicho de otro modo, todo aquello que tiene existencia real, que es independiente y que además es individual. De suyo que consideramos a la palabra libro, chico y mesa como sustantivos. Sus equivalentes en italiano son libro, ragazzo e tavolo. Estos con respecto de los sustantivos masculinos. Si ustedes se fijan, libro, ragazzo y tavolo tienen la terminación, o sea, la última letra que compone las tres palabras es la vocal O. Por lo tanto, estos son considerados sustantivos masculinos singulares, de acuerdo a la primera regla. Mientras que si tomamos las palabras bolígrafo, chica y pizza, con sus equivalentes en italiano, penna, ragazza y pizza, en este caso, su terminación es la vocal A. Por lo que, de acuerdo a la primera regla general, estos tres términos o sustantivos son singulares femeninos. Para poder cambiarlos al plural, entonces, en lugar de libro, deberíamos decir libri. En lugar de ragazzo, deberíamos decir ragazzi. En lugar de tavolo, deberíamos decir tavoli. Esto con respecto de los sustantivos masculinos. Por lo que, nuevamente, sustituimos su terminación, que es en o, por otra terminación. Es decir, cambiamos su última letra, en este caso, de la vocal O a la vocal I. Mientras que, en el caso de los sustantivos femeninos, en lugar de penna, deberíamos decir penne. En lugar de ragazza, deberíamos decir ragazze. En lugar de pizza, deberíamos decir pizze. Por lo que, en este caso, sustituimos o cambiamos su terminación, que para el singular femenino es en a, por la terminación en e. De este modo, obtenemos el plural femenino. Pero hay también, como decíamos al principio, una segunda regla general para los sustantivos. A saber, hay sustantivos que, estando en singular, terminan en e, y en este caso su plural termina en i. Como hemos dicho hace un momento, y esto para que no caigamos en confusiones, de acuerdo a la primera regla general, la terminación en e indica plural femenino. Pero en este caso, la terminación en e no es para el plural, sino para el singular, y puede indicar tanto género masculino,
así también como género femenino. Pongamos algunos ejemplos. Restaurante y pensión, que en italiano sus equivalentes son ristorante y pensione. En este caso, en italiano, es un término equívoco, es decir, el término siempre es el mismo, pero pudiendo aludir a varios sentidos o conceptos. En este caso, el concepto bien podría hacer referencia a un albergue, así también como a una pensión en español. Como decíamos, ambos términos, ambos sustantivos, en este caso son singulares. Pero el primero, restaurante, es masculino, mientras que el segundo, pensione, es femenino. Para poder cambiar estos dos sustantivos del singular al plural, debemos sustituir su terminación, que es la vocal E, por la vocal I. De modo que quedaría así. Ristorante, singular, ristoranti, plural. Pensione, singular, pensioni, plural, siendo el primero masculino y el segundo femenino. Llegados a este punto, podría parecer difícil saber cuándo un sustantivo, de acuerdo a esta segunda regla general, es masculino y cuándo es femenino. Para poder resolver esta aparente confusión, tenemos que añadir algunas nociones que complementan, o mejor dicho, aclaran esta segunda regla general. A saber, generalmente son masculinos aquellos sustantivos que indican hombre o macho, como en el caso de padre y cameriere, que en español equivalen a padre y camarero o mesero, dependiendo del lugar de Hispanoamérica o España donde uno se encuentre. En este caso, ambos apuntan a masculino. Y para poderlo cambiar al plural, nuevamente, como decíamos, debemos sustituir su terminación en E por una terminación en I, de suyo que quedaría así: padri y camerieri. A esta primera noción hay que añadirle una segunda, a saber, son masculinos también aquellos sustantivos singulares que terminando en E le preceden las letras O y R. Es decir, de este modo, en lugar de fijarnos solo en la última letra de la palabra, debemos fijarnos en las tres últimas letras de la palabra. Y en este caso, la terminación se amplía, por lo que en lugar de decir que solo son masculinos aquellos sustantivos que terminan en E, son masculinos aquellos sustantivos, de acuerdo a esta segunda regla general, que terminan en ore, o sea, O-R-E, como es el caso de fiore, sapore y dolore, que sus equivalentes en español serían flor, sabor y dolor. Por lo que, siguiendo la regla que hemos dicho hasta ahora, para poderlo cambiar al plural, en lugar de fiore, deberíamos decir fiori. En lugar de sapore, deberíamos decir sapori. En lugar de dolore, deberíamos decir dolori. Mientras que, para el caso del género femenino, la regla es la siguiente. Los sustantivos que siendo singulares terminan en E son femeninos cuando indican mujer o hembra, como por ejemplo es el caso de madre y moglie, que en español sus equivalentes son también madre y esposa o mujer, dependiendo del lugar de Hispanoamérica o España donde cada uno se encuentre.
Y aquí, nuevamente, sustituimos la terminación en E por una terminación en I. De suyo que así quedaría madre para el singular y madri para el plural. Moglie para el singular y mogli para el plural. A esta primera noción también hay que añadirle una segunda noción, así como lo vimos para la regla de los sustantivos masculinos que recién hemos expuesto. Para el género masculino decíamos que en lugar de fijarnos solo en la última letra del sustantivo, teníamos que fijarnos en realidad en las últimas 3 letras, que era la sílaba ore. En el caso del género femenino, para saber cuándo le corresponde un sustantivo a tal género, sin que esté indicando necesariamente mujer o hembra, en lugar de la terminación en ore, que como dijimos es para el masculino, debemos fijarnos en que la terminación sea en one, es decir, O-N-E, como es el caso de stazione, televisione y stagione, que sus equivalentes en español serían estación, televisión y temporada. Para poderlo cambiar y pasarlo al plural, debemos cambiar o sustituir tan solo la última letra, es decir, quitar la vocal E y ponerle la vocal I, por lo que así quedaría stazione para el singular y stazioni para el plural, televisione para el singular y televisioni para el plural, stagione para el singular y stagioni para el plural. Y así llegamos al final de esta segunda lección, por medio de la cual hemos visto las 2 reglas generales para los sustantivos. Como decíamos al inicio, hay algunas excepciones a estas 2 reglas, las cuales, sin embargo, no vamos a ver en esta lección, sino que las trataremos en la siguiente lección, en virtud de la cual esas excepciones en realidad son varias y por lo tanto ameritan un video dedicado solo a ellas. Si esta lección les ha sido útil y les ha gustado, les pido que por favor me ayuden dejando su me gusta y también compartiendo el link de este video, de esta segunda lección del curso de italiano para principiantes, con otras personas. También les recuerdo que como nativo italiano ofrezco mi servicio de clases particulares teóricas de italiano, o bien conversaciones para mejorar en la práctica la teoría ya aprendida, o bien traducciones de archivos del español al italiano y viceversa. Les recuerdo que los precios son relativos a cada circunstancia y por tanto ajustables de modo individual. Para más información pueden contactar conmigo para un presupuesto y así ver cómo adaptar los métodos y los costos en virtud del caso específico de cada persona. Todas las vías de contacto para poderse comunicar conmigo las encuentran en la descripción de este video. Muchas gracias y hasta la próxima lección.